Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo a los Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Esto que lo vamos a comentar hoy, esto que vamos a explicar muy bien, ahora es de este viernes 14 de febrero. De paso les felicito a todos por el Día del Amor y la Amistad, pero la verdad es que Europa entera se ha removido hasta sus cimientos cuando la UEFA dictaminó en sentencia firme que el Manchester City no estará en ninguna competición continental en las próximas 2 temporadas. Es una sanción durísima, es históricamente hablando la más dura que se le ha impuesto a cualquier club, por lo menos de la máxima categoría, del primer escalón UEFA, y pues se ha formado todo un revuelo en las redes sociales, muchísimas informaciones donde quiera, en Twitter, en Facebook, en los portales web más importantes, en español, en inglés, en todos los idiomas. Pero nosotros no queríamos perder la oportunidad de explicarles así, más cercano. Vamos aquí a desglosar completo el caso, muy conciso, muy cortico, pero bien explicado para que ustedes después de este video puedan entender qué pasó aquí, la gravedad del asunto. Lo primero que quiero es invitarles a suscribirse a este canal si no lo has hecho todavía. Activen la campanita, señores, revisen si tienen activada la campanita para que puedan estar pendientes de todos los videos que hacemos aquí en Yo Hablo Fútbol. Pues bien, esta mañana de viernes se conoció que la UEFA, como ya dijimos, sancionó al Manchester City. Ya esto es, repito, una sanción, una sentencia en firme que excluye al club inglés dirigido por Pep Guardiola de las siguientes 2 ligas de campeones. ¿Esto afecta a esta? Es lo primero que se estarán preguntando. Pues no, el Manchester City va a enfrentar la semana siguiente, no, la de más arriba, al Real Madrid, y esa eliminatoria no se afecta para nada. Incluso el Manchester City podría ser campeón este año y el año que viene no va a estar en la Champions. Es decir, la sanción empieza a contar a partir de la temporada que viene. No estará en la Champions 2020-2021 ni en la 2021-2022. Además de esta sanción, le impusieron una multa de 30 millones de euros. ¿Por qué? Por evadir el fair play financiero de la UEFA. ¿Qué es el fair play financiero de la UEFA? Bueno, pues básicamente que no puedes gastar más de lo que ingresas. Es decir, los gastos no pueden sobrepasar los ingresos netos anuales de cada uno de los clubes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya por allá en 2014 la UEFA habría abierto un expediente al PSG y al Manchester City, que se saldó misteriosamente con unas leves multas de 20 millones de euros. Leves, cuando digo todo el dinero que se estaba defraudando o que se demostró que se defraudó desde entonces. Eso parecía una multa, eso parecía más bien un jueguito de niños, ¿no? Esos 20 millones. Lo que pasa es que después que la revista Der Spiegel pues publicó los llamados Football Leaks, donde se veían diferentes emails entre algunos mandatarios de la UEFA y algunos dueños de esos 2 clubes, pues ciertos correos donde se veía el favoritismo o la sentencia a favor de ellos. Después sabe Dios de cuánto dinero sobornar a esos empleados de la UEFA. Después de que salieron a la luz esos emails, pues la UEFA no tuvo otro remedio que reabrir la investigación el año pasado, en 2018, y se descubrió que el jeque dueño del Manchester City, el jeque Mansour bin Zayed, utilizaba la aerolínea Etihad para falsear los patrocinios al club. Es decir, decía que cada año el Etihad le ponía 90 millones o 100 millones de euros al club y solo realmente ponía 8 millones. Dicen el informe de la UEFA que pudo haberse falseado, evadido el fair play financiero por más de 2.700 millones de euros durante todos estos años, desde 2013 hasta esta fecha. Así que imaginen la gravedad del asunto. ¿Qué dijo exactamente de la declaración de la UEFA? Se las voy a poner aquí, se las voy a leer. Dice: la Cámara de Adjudicación de la UEFA, tras examinar todas las pruebas, ha encontrado que el Manchester City cometió graves infracciones del reglamento de licencias de clubes y del juego limpio financiero de la UEFA, al exagerar sus ingresos por patrocinios en sus cuentas
y en la información de punto de equilibrio presentado a la UEFA entre 2012 y 2016. Así dice el comunicado oficial, donde después se daba la sentencia firme. ¿Qué respondió el Manchester City? Ustedes se estarán preguntando. Pues también se los voy a poner aquí. Lo están viendo ya y se los voy a leer. Dice: el Manchester City está decepcionado, aunque no sorprendido, por el anuncio de hoy por parte de la Cámara de Adjudicación de la UEFA. Se trata de un caso iniciado por la UEFA, procesado por la UEFA y juzgado por la UEFA. Con este proceso discriminatorio ahora finalizado, el club tratará de conseguir un juicio imparcial con la máxima celeridad posible. Por lo tanto, en primera instancia, iniciará diligencias ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo antes posible. Esto es largo y tendido. Yo dudo, tengo que decirlo, mi opinión personal, dudo que vayan a sancionar al City por 2 temporadas. Me parece que después que ellos acudan al TAS, ya saben cómo se mueve esto. Miren lo que pasó con el Chelsea, al final no cumplió la sanción completa. Me parece que se va a quedar en 1 año y 30 millones de euros, que igual no participar en una competición europea para un club como este que gasta tanto en sueldo, que tiene tantos jugadores de primer nivel, pues es muy duro. Pero creo que ese segundo año pueden reclamarlo al TAS, y no sé por qué, esto no lo he leído en ninguna parte, pero no sé por qué pienso, con los antecedentes del TAS, que pueden aminorar esa sanción, que el TAS puede quitar por lo menos ese segundo año de sanción de no entrar en competiciones europeas. Ahora a ustedes le toca ahora decirme en los comentarios. Ustedes saben que nosotros nos retroalimentamos. Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que se va a cumplir la sanción completa? ¿Creen que el TAS le va a tirar una mano al Manchester City? ¿Creen que la sanción es justa? Que yo personalmente tengo que decir que el fair play financiero de la UEFA pues ayuda a no perder la esencia del fútbol que se estaba perdiendo por culpa de los jeques, disculpen, y de los petrodólares. Creo que el juego limpio y el equilibrio es entre gastos e ingresos, pues favorece a los clubes de menor ingresos a tener una oportunidad en las competiciones, sobre todo más importantes. Y si lo violas, pues te coge la UEFA y te sanciona. Eso es lo más correcto. Ahora ustedes me dirán en los comentarios, repito, si están de acuerdo, qué creen, cómo creen que se cumplan. Ustedes tienen ahora la última palabra. Estamos haciendo todas las previas de la Champions. Te voy a dejar al final un par de previas de la Champions para que te quedes con nosotros. Ya cambiando de tema, la Liga de Campeones comienza ya y nosotros estamos haciendo la previa analítica en la pizarra de Yo a los Fútbol de Pronósticos. Todos los partidos más importantes, ahí los puedes ver. Y pues también puedes dejar tu predicción al final del video. Me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera, que ruede el balón. Chao.